Con muchos de ustedes, me da mucho placer ver muchas caras reconocidas. Me alegro mucha gente que no conozco estén aquí participando. Eh, para hablarles un poquito de quién yo soy si no me conocen y qué es lo que hago, pues estudié en el Conservatorio de Música en Puerto Rico, mi bachillerato. Pude trabajar en el Conservatorio de Música con el método Suzuki. Pude enseñar en la escuela puertorriqueña que antes se llamaba Kids and Music. Y fue cuando maestría es que encontré este espacio de que la maestría de Suzuki pues se encontraba, y ahí es cuando me mudo a Estados Unidos. Tengo que darle las gracias a Marta primero porque ella fue con su asociación Gisela, si no me equivoco, fue la que trajo en el momento perfecto para mí los primeros training a Puerto Rico, y ahí es que yo descubrí la filosofía Suzuki. Maestría, me mudo a Estados Unidos, a esta universidad, que el programa Suzuki es enorme. Son más de 500 estudiantes en el método Suzuki solamente. Y es una universidad que se especializa pues, en lo que se llaman el Suzuki Pedagogy, que hago el training. Tengo que avisar que vamos a hablar mucho sobre quién fue Suzuki hoy. Vamos a hablar cuáles son los... cuáles son los principios básicos de la filosofía Suzuki. Estaremos cubriendo eso para que todos conozcan exactamente qué es la filosofía Suzuki, que no solamente es una colección de libros, es mucho más que eso. ¿Cuáles son los objetivos de la metodología? ¿Qué es lo que nosotros queremos enseñar a nuestros estudiantes? Y más cercano hacia la segunda mitad de la presentación, haremos muchos ejercicios de autorreflexión. Así que en el día de hoy yo voy a pedir a ustedes, maestros, su participación. En algunos momentos puede ser que abra el chat para que nos podamos comunicar por el chat, pero sí necesitarán un lápiz y un papel donde poder escribir ciertas contestaciones, algunas preguntas que yo quiera discutir al final. ¿Ok? Pues comenzamos. Pues, ¿quién fue Suzuki? Pues Shinichi Suzuki fue un violinista, educador, filosófico y humanista. Nacido en 1898 en Japón, y estudió violín su carrera en Japón y luego en Alemania cuando le surgió una oportunidad. Él dedicó su vida a lo que llama la educación del talento, que es el método Suzuki. Suzuki, cuando regresó de Alemania, después de los 30 años, él regresó después de Alemania a Japón a educar. Suzuki se enfocó a dar clases a muchos jóvenes. Y fue cuando el padre de un niño de 4 años, que se llama Eto Toshida, el estudiante de 4 años, el padre decide darle Suzuki, quiero que le dé clase a este estudiante. Y de momento Suzuki se encontraba como que perdido. ¿Cómo le voy a poder dar clase a un estudiante de 4 años? Es totalmente diferente. Y eso a Suzuki le causó una gran pregunta en su cabeza para pensar. Él le encantaba pensar. Así que él se quedó pensando y pensando de qué manera yo puedo acercarme a un estudiante, a un niño de 4 años, cómo lo que puedo hablar. Y una noche, practicando con su cuarteto de cuerdas, con sus hermanos, él logra llegar a ese momento eureka, como le llama Eureka. Todos los niños japoneses pueden hablar japonés. Probablemente para ti y para mí eso es como que obvio. Obviamente, si tú naces en Japón, tú vas a hablar japonés. Pero él se dio cuenta que no importa cuán complejo el lenguaje sea, tú aprendes tu dialecto, tú aprendes todos los nuances que existen en tu propia lengua. A él se autorreflexionó que cuando él llegó a Alemania, él se le hacía muy difícil aprender alemán. Y cuando podía hablar alemán, lo podía hablar con un acento, un thick accent, porque obviamente no era su lengua materna. Y ahí es que entonces él tiene ese momento de que, bueno, pues si los niños llamados torpes por su propio desempeño, no es por no tener, por tener pobre desempeño en la escuela,
no es simplemente por no tener talento, sino que el talento no ha sido cultivado. Eso significa que él entiende que si todo niño que puede hablar su propia lengua materna, obviamente eso es descartando si hay algún impedimento intelectual, debe ser capaz de aprender a tocar música. Y de ahí viene entonces Suzuki como una persona humanista. Él tenía sus creencias religiosas, lo podemos leer un poco en su libro Nurtured by Love o Educados con amor hacia la música, si no me equivoco en la traducción, en el que él tuvo su propia realización profunda de cuáles son los principios filosóficos en el cual va a basar su propia metodología. En el aspecto religioso, una vez cuenta que su padre le preguntó que cuando tú oras, ¿qué es lo que tú estás orando? Y Suzuki dice, bueno, pues yo oro por la salud de mi familia y cosas así. Y el papá le dice, pues no debes estar orando por eso. Deberías estar orando, deseando, no deseando, sino ser agradecido de lo que has podido experimentar y por lo que vives en tu vida. Y ahí es donde él empieza a desarrollar ese agradecimiento y su propio deseo de poder compartir. Y a la misma vez, él leía libros sobre el filósofo Tolstoy, en el cual la base del Tolstoy era que engañarse a sí mismo es peor que engañar a otro. Y ahí él se determina como una persona honesta. Y quiere inculcarle esa honestidad. O sea, no es simplemente el hecho de que yo pueda mentir, sino lo peor es que yo me mienta a mí mismo. Así que decide vivir una vida que sea plenamente transparente con sí mismo. Cuando pensamos en la filosofía Suzuki, tal vez los maestros Suzuki lo primero que dicen es el every child can, todos niños pueden. Y ese es su principio, tal vez desde la raíz, como mencioné, de dónde es que él va a salir a educar a los niños. Su base de su filosofía es que todo niño, sin excepción, tiene la capacidad para florecer a través de una enseñanza hábil. Todos nacen con la capacidad, su entorno determina cómo va a crecer. Eso significa que yo como maestro, es mi deber poder llegar a ese niño y educarlo de la manera que ese niño lo necesite. Basado en el aprendizaje de la lengua materna, todos adquieren habilidades superiores para hablar su lengua. Por ejemplo, cuando pensamos en el crecimiento de un niño desde que está en la barriga, los niños comienzan su lenguaje auditando, escuchando cuáles son los sonidos. Tiene que pasar muchos meses de su nacimiento antes de que el niño empiece a producir sus primeros sonidos. Y cuando digo sonido, pues hablo de como tratando de hablar, no balbuceo, sino, like crying. Los niños producen sus primeros sonidos. Los niños luego aumentan su vocabulario y una vez que se sientan más cómodos y puedan aprender y aumentar su vocabulario, los niños formulan oraciones. Cuando lo comparo con el aprendizaje en el método Suzuki, nosotros como maestros inculcamos el listening del CD, el listening de música, que estén escuchando música mucho antes de aprender el repertorio. Ese es el primer paso. Segundo, cuando los niños producen sus primeros sonidos, en nuestro caso en el violín y en el piano, que son los instrumentos y viola que enseño, es el taca-taca stop-stop, o le llaman pepperoni pizza o Mississippi stop-stop. Esos niños van a producir sus primeros sonidos. ¿Qué ocurre? Probablemente esos sonidos sean horribles, no sean los mejores, no sean los más afinados, pero con la motivación y el encouragement, el niño va a querer a sí mismo seguir progresando y seguir intentando. Si empiezan en el bebé probablemente va a decir, usted le va a tener que repetir 1000 veces mamá, papá, cualquier palabra que usted quiera que diga el bebé, usted lo va a tener que decir 1000 veces antes que produzca la primera vez. Y lo más importante para mí es que cuando el niño diga otra palabra que no es la que quiere, usted no lo corrige automáticamente, usted simplemente
sigue repitiendo en encouraging que ese niño pues, pueda producir ese sonido que usted quiera o esa palabra. Una vez que aumentan su vocabulario en Suzuki, nosotros pues una vez que aprendan a hacer el sonido en la cuerda La o la cuerda Mi, en el caso de violín, pues poco a poco vamos a ir aumentando los deditos, vamos a ir desarrollando esas cosas pocas que necesita antes de aprender una canción. Y por último, cuando formulan oraciones, eso yo lo comparo cuando ese niño por fin produce esa primera escala o ese primer pasaje, toma tiempo. Y eso es lo que tenemos que entender como maestros. Tenemos que respetar que hay un proceso y poco a poco vamos a ir construyendo paso por paso. Así que Suzuki llega a la conclusión que el talento no es innato. Lo que no se encuentra en su entorno no se desarrolla por sí solo. Entonces, yo como maestro, él dice de que, digo, no lo dice de esa manera, pero si de momento alguien dice, pues lo lleva, él es talentoso porque lo lleva en su sangre. Para mí, persona, es un poco de un disparate. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, él es músico porque se encuentra en su cromosoma. No. Cuando pensamos, por ejemplo, en el caso de Mozart, Mozart fue un gran músico porque se crió en este ambiente musical donde su padre era un músico maestro, tenía instrumentos musicales en su casa, tenía una hermana que tocaba otro instrumento también. Pues en el caso de Mozart llegó a ser talentoso porque se encontraba en ese momento y en ese espacio de que podía esa habilidad desarrollarse a altas capacidades. Aquí quiero hablar entonces cuáles son las características del método que lo hacen un poco diferente a lo que llamamos el método tradicional. Una de las cosas más importantes es la inclusión del padre. ¿Qué eso significa? Antes que empiecen las clases, debe haber una educación del padre de qué es lo que se va a estar haciendo en el salón y qué se va a estar haciendo fuera del salón. También una educación de qué es la filosofía Suzuki. El papá va a tomar el rol de como maestro en casa. Yo estoy claro de que yo como maestro es como assessment. Cuando le doy clases al niño, I assess. Yo veo cómo está el niño, qué es lo que necesita, le doy el remedio y el papá se encarga de que ese niño practique en casa, hopefully, todos los días de la semana, right? Mi trabajo no es que hace la gran diferencia. La gran diferencia, en mi opinión, la va a hacer el papá comprometido con su niño. También relacionado a la lengua materna, Suzuki abre esta posibilidad de comenzar temprano. ¿Por qué queremos comenzar temprano? A la misma velocidad que los niños aprenden su lenguaje y su vocabulario, los niños tienen la mente bien flexible, el cerebro flexible, son lo que llamamos como una esponja, absorben todo mucho más rápido y queremos aprovechar esa ventana que ocurre en su desarrollo. Eso se posibilita porque retrasamos el proceso de lectura. ¿Qué eso significa? Cuando nosotros hablamos de música, música es una experiencia auditiva. Pues qué mejor manera de aprender música que escuchando música. No se necesita interpretar símbolos para poder tocar música. De igual manera, los niños cuando aprenden a hablar, ellos aprenden a hablar antes de aprender a escribir. Ahora, quiero abrir este paréntesis para mencionar que simplemente se retrasa la lectura, pero la lectura es un componente importante en el que se desarrolla eventualmente. Simplemente voy a atrasarlo para que este estudiante no se limite su habilidad por su nivel de lectura. Obviamente, sin repetición, no hay desarrollo de habilidad. Si yo tengo el conocimiento del mundo, pero no tengo la práctica, no tengo el ejercicio, obviamente sabré cómo hacerlo, pero no tendré la manera de cómo hacerlo. Refuerzo positivo, porque todos aprendemos mejor en una buena actitud. Definitivamente bien importante para los niños pequeños. Nadie quiere aprender con las muelas de atrás, tratando de sonreír.
Como nosotros maestros y como padres debemos ayudar a que todo el proceso sea lo más positivo posiblemente. Los niños les encanta aprender con otros niños. Y no solamente el aspecto social, sino que yo puedo ver cómo ese niño lo hace y yo mismo puedo evaluarme a mí mismo. Entonces puedo compartir y se dice que aprendiendo jugando se aprende más fácil y más rápido. Tenemos el repertorio gradual, que significa que el repertorio está hecho de baby steps. Cada repertorio, si se sigue en secuencia, se aprende una técnica y tal vez se repasa algunas que se aprendieron anteriormente para que así el progreso sea un poquito más escalonado y no sea como que un brinco alto. Y aseguramos pues que una vez que el niño esté aprendiendo y vaya en marcha, pues todo siga en un proceso corriendo. No que se encuentre estos grandes bloques, sino que vamos preparándolos poco a poco para llegar a ese nivel. Y por último, como ya mencioné, la audición, lo que llamamos el listening, es la gran posiblemente revolución. Vamos a escuchar la música, la vamos a formar en nuestra cabeza y entonces podremos tener la música. Yo quiero hacer un ejercicio. Aquí tengo un piano al lado mío. Que ustedes en su casa, por favor, canten conmigo esta canción. La voy a tocar y ustedes cantan conmigo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ok. Ustedes rápido reconocieron la melodía, pudieron cantar conmigo y a lo último fue un desastre. Y todos ustedes pudieron reconocer ese desastre. Yo no le tuve que decir a usted que eso fue un desastre. Usted mismo pudo, un error, no decir desastre. Usted mismo pudo identificar en su cabeza que algo estaba incorrecto. Eso facilita el proceso de enseñanza, la propia autoevaluación como estudiante, de que, estoy practicando, esto suena raro, pues algo está mal, algo lo puedo arreglar. En vez de yo estar diciéndole, usted lo hizo, mira, tienes este error, hay que arreglar esto, ya viene desde adentro del estudiante. Entonces, en la filosofía Suzuki tenemos el famoso triángulo Suzuki, Suzuki Triangle, donde nosotros tres trabajamos como equipo. Tenemos el niño, tenemos el padre y tenemos el maestro. Es todo un equipo. Si se fijan en la imagen, van a ver que cada uno de nosotros tenemos diferentes roles, incluyendo el niño. Obviamente conocemos mucho mejor el rol del maestro, que es el que facilitamos las clases, tenemos que inspirar, tenemos que educar al padre, tenemos que dar apoyo emocional a los niños. El rol de los niños básicamente es pues que tengan ese sentido de voluntad de poder cooperar, participar, que sea respetuoso, pues que tenga interés en lo que está haciendo. Y probablemente el rol más grande lo tiene el padre, que es el que pues se encarga de la práctica, de escuchar el CD, llevar el niño a la clase, a los conciertos. Requiere un montón de participación. Por eso para mí es bien importante la educación del padre desde un principio, porque a veces los padres cuando se matriculan en las clases no tienen conocimiento de todo el labor que va a requerir al principio. La distribución de responsabilidades va a ir cambiando poco a poco. En mi mente, mi propia mente, esta es mi opinión, cada maestro es un poco diferente. Yo más o menos lo comparé con la escuela. Al niño que es de la escuela elemental, yo quiero asegurarme que que el padre esté claro, que el padre sepa lo que tenga que hacer y que el niño sea feliz en clase, por supuesto, y en la casa practicando. Más o menos cuando el niño entra a lo que es la escuela intermedia, ahí yo me aseguro que el niño tenga ya las habilidades para ser lo suficientemente independiente para que él vaya desarrollando su destreza de escribir, tomar notas sobre la clase, sus objetivos, que sea responsable con sus materiales, que conozca definitivamente cómo afinar su instrumento.
Y ya cuando va a escuela superior, ya yo pueda de ser necesario, yo pueda no despedir al papá, sino que pueda pues excusar al papá del salón. Y si el niño pues lo suficientemente responsable, pues que él se encargue pues de todo lo que es su aprendizaje de la casa. Obviamente todavía el papá va a estar encargado de llevarlo de aquí a allá, pagar por las clases, pero va viendo cómo se van modificando las responsabilidades poco a poco. Ahora, recientemente hemos tenido muchas conversaciones en la filosofía Suzuki a raíz de los acontecimientos que ha pasado aquí en Estados Unidos y cómo se ha desarrollado y cómo se ha expuesto el racismo y se ha puesto en primera fila lo que está sucediendo hoy en día. Esto a la comunidad Suzuki, especialmente la Asociación de las Américas, ha traído unas conversaciones y ha abierto unos espacios de exposición y pues de maestros para expresarse. Y dentro de esa reflexión, yo decidí, bueno, pues entonces reflexionar qué cambios ha ocurrido que no están funcionando hoy en día, a diferencia, obviamente, a lo que Suzuki escribió en los años 60. Y aquí es que donde queremos que empecemos a reflexionar todos juntos. Empezando, el núcleo de los años 60 familiar de hoy en día son bien diferentes. Cuando Suzuki escribió este libro, Suzuki, la familia básicamente consistía en que papá iba a ser el proveedor, papá iba al trabajo y mamá era la que se encarga de la educación del niño que esté en la casa, de que se preocupa solamente pues del hogar, mientras que papá trabaja. Hoy en día sabemos que ese núcleo familiar no es el dominante. Tenemos madres solteras, tenemos padres divorciados, tenemos padres que los dos tienen que trabajar por la situación económica. Y pues ese ideal que Suzuki tenía, pues tal vez hoy en día no sea tan común como él lo percibía. También tenemos que tener las realidades socioeconómicas y, y el descrimen que puede ocurrir a consecuencia de eso. Cuando pensamos de clases Suzuki, en realidad las clases Suzuki son costosas. Las clases de música son costosas. Entonces, cuando pensamos en el triángulo, en que está el rol de papá, el del padre, el del estudiante y del maestro, para tener ese triángulo, usualmente, cuando yo he visto ese triángulo en función, es cuando hay suficiente desenvolvimiento para que entonces un padre simplemente trabaja y el madre tiene más tiempo, o el padre o el diferente, que sea, pues tiene más tiempo para dedicarle al niño. Y esa es una realidad que tenemos. O tenemos una madre soltera que tiene 2 trabajos y apenas tiene tiempo para llevar al niño a la clase, pero no es tan fácil su práctica en la casa. Tenemos que tener todo eso en mente. Sí, también tengo que decir que tengo en el caso que también es posible que tengo 2 padres que trabajan, pero el compromiso de la madre es mucho más allá de lo que usualmente estoy acostumbrado e incluso puede llevar el triángulo como Suzuki quería. Así que el triángulo Suzuki sí funciona, pero depende de muchas cosas. Otro de los detalles que he visto mucho recientemente son que los niños, pues, muchos padres, y eso lo veo mucho en mi área, que encuentran la necesidad que quieren exponer a los niños a muchas actividades extracurriculares. ¿Qué eso ocurre? Eso me recuerda al refrán que mucho abarca, poco aprieta. He tenido casos de niños de que tienen como 3 o 4 diferentes actividades extracurriculares. Obviamente no hay mucho tiempo de práctica. Pues eso va a limitar el progreso del niño. Yo personalmente
recomiendo, bueno, que no haya más de 2 o 3 actividades extracurriculares semanales, porque queremos que el niño pues desarrolle esa disciplina de que tiene que practicar todos los días. También hoy en día tenemos distracciones tecnológicas en los cuales ha afectado mucho, especialmente a los niños pequeños. Tengo casos de estudiantes que antes de estar en clase pueden estar jugando en el iPad o pueden estar viendo un video. Hablan del famoso caso que, pues, que se ha convertido la tecnología, el televisor o el iPad en la nueva nanny de este siglo. Y hay veces que cuando no están preparados para tomar su clase, como hay que apagar esa computadora o hay que apagar ese video que ellos están viendo, causa un poco de problema en la cuestión de que no están preparados para tomar en clase y entonces hay ese roce en el que pues mi clase de violín o mi clase de piano interrumpe lo que yo estaba haciendo. Entonces hablamos que hay que tener al estudiante bien preparado antes de tomar la clase. Y por último, algo que se ha hablado últimamente en las últimas décadas, pudiera decir, es cómo yo puedo tener la inclusión de tecnología para lo que es un cuadrado Suzuki. Con esto me explico. Hablamos mucho de lo que es el Suzuki modificado, de que hay proyectos en el cual, por ejemplo, yo puedo ir a una escuela y doy clases en la escuela. En esos casos, como son días durante el día, padres no participan, porque pues están trabajando, pues cómo yo puedo incluir la tecnología para que sea ese mensajero o esa vía para facilitar el proceso del padre. Así que no todo lo que ha ocurrido hoy en día ha sido en peor, pero también hay cosas positivas que pues han mejorado en los últimos años. Obviamente creemos en el triángulo, pero nos ajustamos a las necesidades que hay. Entonces, la metodología tiene básicamente 2 metas. Una es desarrollar músicos profesionales, lo que es desarrollar la disciplina, llegar al alto nivel que requiere tocar música. Y 2, desarrollar el desarrollo del carácter del niño a través de la música. Música es la vía para desarrollar mejores seres humanos. Y cuando digo carácter, me refiero a las virtudes. No como que carácter serio, sino las virtudes. Para mí hay que tener un balance entre estos dos. Pero ¿qué pasa cuando hay un desnivel en ambas metas? Cuando nos enfocamos en uno más que el otro. Bueno, esto yo he estado pensando toda esta semana mientras hacía la charla y llegué tal vez con unas conclusiones que tal vez usted pues pueda identificar a algunos de esos estudiantes. Por ejemplo, cuando un estudiante se enfoca demasiado en la disciplina, en que tengo que estudiar, tengo que ser el mejor, tengo que, pues que tengo que ser el que sobresale y se desenfoca de lo que es el compartir con los otros, se desenfoca de ese carácter que hablamos, pues se convierten en lo que llamamos pues tal vez estudiantes competitivos y competencia en el sentido negativo. Esos estudiantes los puedes identificar porque siempre están pendientes a los resultados y ellos se valorizan en sí mismos a base de esos resultados. También puede ocurrir en esos padres que simplemente están pendientes a que le preguntan al maestro, mira, ¿cuándo se puede mover para la próxima pieza? O mira, ¿cuándo se va a graduar del libro? Eso causa en resultados no tan positivos. Resultados que yo puedo identificar es que si en el momento el estudiante no llegó a ser el mejor de la noche o no consiguió esa primera silla en la orquesta, lo que va a causar es frustración, porque el enfoque está no en su mejoría personal ni en su propio crecimiento, sino su enfoque está en su comparación con los demás. Y yo creo que esos valores que queremos inculcar, le falta pues la humildad que tal vez necesita y el compañerismo, de que todos andamos en nuestro propio proceso
de aprendizaje. Ahora, si movemos la balanza al otro extremo, en que simplemente estamos enfocados en el desarrollo del carácter del niño, pero nos olvidamos de las disciplinas, pues puede ser que el estudiante pues sea feliz en todo momento. Usualmente puedes identificarlo porque no le gusta pues el challenge o no le gusta hacer compromisos. Obviamente es el estudiante que no practica, porque a veces veo que los padres entran en esta conversación de que, bueno, pues el niño practicará cuando él quiera practicar y no lo voy a esforzar, no lo voy a obligar porque no quiero que se moleste conmigo. Esto es como, tenemos que verlo de esta forma. Lo más seguro cuando tiene niños pequeños, tú le digas, es momento para lavarte la boca y el niño va a decir, no, no quiero lavarme la boca. Pero tú como padre sabes que le conviene a ese niño lavarse la boca porque si no se le va a caer los dientes. Pues esa es la diferencia de que yo digo, de que sí queremos ser que sean felices, sí estamos enfocados en desarrollar ciertos valores, pero siempre va a requerir la música ciertas disciplinas. Los resultados en estos estudiantes que yo he visto que se mueven más en esta balanza es que pues son estudiantes que tienen bajo nivel, el progreso es bien lento y eventualmente son estudiantes que al final se salen de la música porque obviamente si no ven el resultado, no ven que la consistencia es lo que necesitan, pues ellos mismos se quitan de la música y pueden pensar pues que ellos no son buenos para la música. La realidad es que no. De la manera que yo entiendo que se puede causar un balance es que yo como maestro, en conjunto con el padre, vamos a encontrar como, en inglés le llamamos like the spark, esa motivación que debe salir de dentro del estudiante para que siendo feliz, él entienda que sí, necesitamos disciplina. Algunos maestros utilizan que si stickers, calendarios de práctica. Tengo estudiantes que les encanta grabarse en video, estudiantes que les gustan la competencia. Ahí tengo estudiantes que no les gustan la competencia y todo eso está bien. Es como nosotros maestros, es descubrir qué es lo que funciona con cada uno de nuestros estudiantes. Así que, aunque la charla de hoy va a ser más enfocado en el lado humanista, quiero traer un extracto de este libro que se llama Beyond the Music Lesson, escrito por Christine Gurtner, en el cual ella habla sobre por qué, como quiera, la disciplina es necesaria. Y aquí ella dice, practice daily because of whom we become when we do it, not because everything was done perfectly every day. Como adulto, vamos a tener que aprender a tener que ir a trabajar todos los días. Vamos a tener que aprender a lavarnos los dientes todos los días de su puesto. Pues practicamos todos los días para que desarrolle ese sentido, compromiso. Listen to our music because we learned that when we need to learn something, we can immerse ourselves in the knowledge of those who have already learned it and get a clear picture of where we go. We will go. ¿Qué eso significa? ¿Qué mejor experiencia de aprender música que escuchar música? Si yo estoy en este ambiente musical, pues yo me voy a hacer fluent en música. Si usted quiere aprender alemán, pues qué mejor manera, si puede, ir a Alemania y estar dentro de esa exposición de todo ese lenguaje. Igualmente es música. Y tercero, attending events in the Suzuki community because we learn about community cooperation and time spent around inspiring people. We can learn from it in every part of our life. Porque en la realidad, en el futuro, cuando seamos adultos, nuestros trabajos tendremos que trabajar como equipo. Pues queremos inculcar esas cosas desde el principio. Y cuando digo eventos Suzuki, me refiero a clases grupales, conciertos en y toca, recitales o simplemente conciertos de la Sinfónica. Entonces, ¿qué dice Suzuki sobre este balance? Bueno,
First character, ability second. Primero el carácter, la habilidad viene segundo. ¿Por qué? Si ven, aquí tengo el triángulo de nuevo y tengo una semilla dentro de ese triángulo en el cual dice que los niños son como esa semilla, que tú tienes que echarle agua, tú tienes que darle sol, tú tienes que asegurarte que esa semilla tenga las condiciones necesarias para crecer. Y con mucho amor y cariño, sabe que un día yo voy a sembrar esta semilla para que dé fruto. Pues poco a poco, puede ser que no vea lo que está sucediendo mucho, pero poco a poco sabemos que esa semilla va a germinar y va a crecer y va a salir esas primeras hojas y de momento se puede convertir pues en el árbol o el palo de limón que yo quiero. Así que así mismo tenemos que desde el primer día educar a nuestros niños, poco a poco con amor, de poquito a poquito, con paciencia, siempre viendo a esos niños rindiendo esos frutos. Entonces, les voy a pedir que, si pueden, conseguir el lápiz y el papel que les mencioné que vamos a necesitar al principio. Creo que he hablado bastante de la filosofía para los que no conocen más o menos la filosofía Suzuki. Y yo quiero que ustedes, dentro de todo lo que hemos hablado hasta el momento, puedan encontrar una palabra que tal vez resuma la filosofía. La palabra es como un valor. Si es paz, si es alegría, si es amor. Escoja una palabra, la que usted desee. Y por favor, contestas esta pregunta. Perdón. Contestan estas preguntas. Le voy a dar 3 minutos. Mientras tanto, a ver si les puedo poner un poco de música. ¿Escuchan? Ok. Tienen Sí. 3 minutos. Si terminaron, pueden poner un thumbs up. Ok. A base de la pregunta, déjame quitar el PowerPoint por un momento. A base de las preguntas, ¿alguien quiere compartir su respuesta? ¿A qué conclusión pudieron llegar? Te puedes quitar, baby, de mute y compartir que llegaste a la conclusión, cuál fue tu palabra y cómo contestaste las preguntas. Tengo voluntarios. Saludos. Cindy Cruzado de Vega Baja. Mucho gusto.
Pues las tres preguntas yo creo que las contesté con la misma respuesta y mi palabra fue cómo desarrollar amor de maestro a niño. Eh, lo primero que, por lo menos esta es una técnica que yo utilizo mucho como maestra. Yo demuestro el amor primero amando mi trabajo, amando lo que yo hago y a través de ese ejemplo yo se lo puedo demostrar a un niño, se lo puedo demostrar a los padres y se lo puedo demostrar a mis compañeros maestros. ¿Qué mejor forma de demostrar o desarrollar el amor si uno mismo ama su trabajo? Esa es mi respuesta. Totalmente de acuerdo. De verdad que sí, sin amor, definitivamente los resultados serían muy diferentes. Falú, vi que levantaste la mano. Mi palabra es empatía. Yo trabajo vivo en un entorno que, pues, como un afrocaribeño, vivo en un entorno que no es similar al que me crié, cultural y también pues con el color de piel, eso me afecta, es algo que lo vivo todo el tiempo y que es bien obvio. Entonces, yo enseño, ¿verdad? El amor está la comunicación, el respeto, todas esas palabras, pero más bien para mí es la empatía. Todos los niños, la mayor parte de la población en mi estudio son niños blancos, rubios, de ojos azules, ojos verdes. Son niños que son afluentes, ¿verdad? Son niños que los papás son doctores, son enfermeros, que tienen dinero, que viven en casas gigantes. Y entonces son niños que usualmente en su entorno todo el mundo se ve igual que ellos. Y entonces, pues yo, al ser un maestro de color, una persona diferente con el pelo rizo, o sea, un ejemplo, un estudiante no pudo creer al verme el pelo, ¿verdad? Yo siempre me corto el pelo bien cortito, pero ahora que me estoy dejando el pelo crecer, ella me preguntó que si yo usaba un curling iron. Porque eso es lo que ellos usan para rizarse el pelo, ¿verdad? Y entonces como que no, mi pelo es así, ella no me creía, tiene 4 años, no me voy a poner a discutir con una niña, ¿verdad? Pero, pues le tuve que decir, pues mira, hay gente que tiene pelo diferente, ¿verdad? O sea, cosas que ellos pues tal vez no saben porque todo el mundo, en su entorno se ve igual, todos tienen pelo lacio, no sé, o si se van a rizar el pelo usan un curling iron. Entonces, pues nada, ya creamos ese entorno en donde hay empatía, en donde hay respeto hacia a personas diferentes. Totalmente. Tengo que decir, la filosofía Suzuki es inclusiva. En la filosofía Suzuki, al pie de la letra, debe ser incluido a todo tipo de personas, no por tipo de color, no por tipo de orientación, no por tipo de familia, no por tipo de situación económica. Todo el mundo, como dice Suzuki, every child can. Así que si todo el mundo se le puede dar una oportunidad, usted va a ver que todo niño se va a poder desarrollar. Voy a continuar con mi presentación. Yo personalmente escogí la palabra eh, respeto. Para mí, respeto es esencial en el mundo Suzuki. ¿Por qué? Porque cómo lo desarrollo el respeto para el niño, maestro a niño, es que para mí Suzuki con respeto significa reconocer la edad del niño y su nivel de desarrollo. Saber que a un niño de 12 años no le voy a enseñar a un niño de 5 años y no tener las mismas expectativas que me hable o me responda al mismo niño. También tengo que aprender a respetar sus decisiones y velocidad de aprendizaje. Hay niños que van a aprender más rápido que otros y eso lo tengo que respetar porque cada niño es uno individual. Una ecuación no va a funcionar a todo el mundo. Nunca minimizar sus logros y siempre celebrar su esfuerzo. Nunca le voy a decir niño, no te sales porque pues no tienes el talento todavía. Jamás diría eso a un estudiante. En cambio, o si el niño aprendió pues las primeras cuatro notas en el violín, pues celebramos esa victoria porque ese niño logró ese pequeño paso. Y siempre celebramos el esfuerzo, no los resultados. Siempre celebramos el esfuerzo. Luchó y lo intentó. Y sobre todo como maestro, yo respeto y valido todo sentimiento. Si el niño se siente molesto, si el niño se siente frustrado, sí, tiene todo derecho para sentirse de esa manera.
Obviamente yo como maestro, pues le voy a buscar la vuelta para entonces traer el niño de regreso a esa mentalidad que necesita para aprender. Pero todo sentimiento es válido. ¿Cómo yo promuevo, cómo yo pues desarrollo respeto con mis propios padres? Bueno, lo primero es que yo tengo que tener una comunicación clara y transparente. Sobre todo, yo desde un principio, pues mira, estas son mis expectativas, esto es lo que yo espero, esto es lo que tú vas a esperar de mí y esto es lo que va a suceder. Pero a la misma vez tengo que respetar sus decisiones. ¿Qué eso significa? Si el papá me dice que matriculó al nene en gimnasia, que si se matriculó en coding, se matriculó en soccer y adicional tiene mi clase de Suzuki, eso yo lo tengo que respetar. Yo como maestro, yo le voy a dar mi sugerencia y le voy a decir, mira, esto es lo que puede suceder. Música necesita disciplina diaria, pero yo como maestro pues tengo que respetar ese detalle. Ahora, también como yo persona, si yo no estoy feliz con su decisión, yo tomo la determinación si yo quiero aceptar a ese niño o no en mi estudio. Eso hay que respetarlo. Pero para mí personalmente, todos los niños deben tener la oportunidad, no importa qué. Pero usted tiene que reconocer de que, por favor, si usted sabe que no le va a tener paciencia al estudiante que no practica todos los días, pues, número uno, pues evalúe cuáles son tus principios como maestro y número dos, piensa si eso es lo mejor para el niño. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Hay que pensar, todos los niños pueden. Y como maestro Suzuki debemos desarrollar ese compromiso para poder lograr eso. Y por último, ¿cómo podemos desarrollar respeto a nuestros maestros y colegas? Respetar a los estudiantes de los demás. No voy a pensar de que, ay, este nene tocó desafinado, pues ese maestro no sabe dar clase. Hay que haber un cierto tipo de respeto. Respeto a las opiniones, podemos tener diferencias de opiniones y hay que respetarse por eso. Respeto cuando tenemos trabajo en equipo. Again, cada maestro hace sus cosas diferentes, pero si todos podemos estar juntos, podemos llegar a una conclusión. Y respeto a las diferencias. Y en eso me refiero pues a las prioridades y cómo enseña cada uno de sus maestros. Ya esto es pues mi opinión personal como maestro personalmente. Entonces, Marta, si puedes proyectar el video que te envié, estaba teniendo problemas para poner audio desde mi presentación, así que le voy a pedir a Marta que ponga el link desde su computadora. Podemos ver más que como los primeros dos videos. Es un video, 2 minutos, perdón, los primeros 2 minutos. Es un video que van a ver Suzuki hablando en inglés un poco pues machucado. Acuérdense, era japonés, inglés era su tercer idioma. Pero Suzuki nos da una invitación. Marta, le diste Shared Sound. Asegúrate de darle Shared Sound cuando proyecte. Share Computer Sound. Teacher, all work, we work together always. That is my report on which I studied already about such teaching. 46 years old. So from experience, that is my report. But everybody work together, and new idea, and later
so easy, same as mother tongue. Mother tongue, nobody, no mother, no father have trouble to teach own children. Wonderful educator, but don't know how to only children of all worlds happiness. And children must be educated. So possibility everybody has wonderful, but so poor children so not educated. That is I cannot see. I must work for every child be educated. That is my whole life. And I live for this one. I don't want. What do you want? Ask me. I want only this one. All teacher, all work, we work together always. That's everybody work together. And new idea. Puedes quitarlo, Marta. Ese video parece una conferencia que fue en Europa cuando él tenía 80 y pico de años. Y de lo que aprendí de ese video es que él nos da la invitación para que trabajemos en conjunto. Suzuki es una comunidad global. Y como él decía, mientras más trabajemos unidos, más ideas y más podemos crear. Trabajando solo, vas a pasar el doble trabajo o no vas a lograr necesariamente lo que tú quieres. Sí, yo exhorto a que, bueno, usted hace en su estudio lo que hace, pero siempre abra esas ideas a cooperar y ayudar. Lo otro que él dijo bien importante para mí es que todo niño debe ser educado, no importa qué. Todo niño debe ser educado. Bien importante. Entonces, déjame volver a compartir mi presentación. Aquí entonces, pues, tenemos nuestras últimas 3 preguntas para reflexionar. Y mientras reflexionamos en esas últimas 3 preguntas de como maestro, cómo podemos ayudar a la comunidad como estudio, y cuando digo estudio de maestros y estudiantes que estudian conmigo, cómo podemos ayudar a la comunidad. Y en el caso, si eres un maestro Suzuki, te invito a que conteste la pregunta número 3. Como maestro Suzuki, ¿cómo puedo apoyar a mi comunidad? Mientras más o menos traduzco lo que dice arriba, escrito por William and Costa Stars, por favor en el chat, tal vez escriban su respuesta a una de las preguntas. Escriban número 1 y esta es mi respuesta, para que así haya un poco más de participación en comunicación. ¿Okay? Si es 2, si es 3, comparta su respuesta por el chat. Entonces, muchos estudiantes Suzuki han tenido la experiencia y la oportunidad de experimentar esa alegría y felicidad, de llevar esa alegría y felicidad a personas fuera de sus familiares, círculo familiar. Estudiantes tienen muchas oportunidades para presentarse como solistas y en grupo, pero una de las oportunidades más gratificantes que ha sido, en el caso de ellos, es llevarlos a ellos a un nursing home o senior citizen, a un asilo y casas de retiro. Entonces, las sonrisas, los agradecimientos, los compliments, los gestos de la audiencia que le dieron a los niños una experiencia agradable o feliz. Eso ha sido una de las experiencias, algo de las únicas y que ha sido especial para alguien. Entonces, déjame ver si escribieron algunas preguntas en el chat. Vamos, escriban algunas respuestas en el chat. Tengo que decir
que normalmente cuando nosotros los Suzuki, en el entorno Suzuki, escucharon una de las ideas es compartir música en los asilos. También se puede compartir comúnmente en los hospitales, se puede llevar alegría. Vi que Marta hizo una parranda por San Juan, pero no solamente tienen que pensar que estas experiencias de crear comunidad tienen que ser necesariamente musicales. Ustedes pueden llevar los niños pues, a repartir alimentos. Digo, obviamente estoy hablando fuera del contexto COVID, you know. Ustedes pueden, o sea, tener mucha creatividad de cómo ayudar a esos niños a crear esos valores y desarrollarlos más allá que simplemente aprender un instrumento. Veo que la unión está en la respuesta. Veo que promover una experiencia integral a través de la enseñanza musical a la comunidad. También hay profesores que ofrecen becas, hay lugares, hay maestros que deciden dar clases a comunidades menos, con menos dinero o influentes. Todas esas maneras de que nos podemos nosotros crear cierta comunidad. Si algunos de ustedes tienen alguna experiencia de cómo crear comunidad, no tienes que ser maestro Suzuki, pero de qué otras maneras ustedes han podido desarrollar. Y por favor, quítese el mute y puede hablar por ahí. Buenas tardes nuevamente. En mi caso, pues, gracias al municipio de Vega Baja hemos podido desarrollar una propuesta musical y de otras disciplinas de Bellas Artes. Y lo que comenzó como un concepto, pues, autosustentable se ha convertido en una gran plataforma para que los estudiantes se desarrollen en distintas áreas. Y hemos visto muchos frutos, no tan solo en el área musical, sino en otras áreas, en otras disciplinas de la vida de nuestros estudiantes. Sí, totalmente. Bien importante crear comunidad, llegar a todo el mundo, regar, aportar nuestro granito de arena para crear un mejor mundo, que ese era el ideal que Suzuki tuvo después de haber sufrido esa Segunda Guerra Mundial y ver cómo eso afectó tanto a los niños. Tener ese mundo ideal de que, no me acuerdo si exactamente era Casals que dijo que tal vez la música sea lo que salve el mundo. Es ese empuje de que, mira, queremos crear mejores seres humanos y nosotros podemos utilizar la música para hacerlo. No sé si alguien más quiere comentar. Marta. Gracias. Esto es un mundo muy amplio que no se puede parar. Yo empiezo a pensar y quiero decir muchas cosas, pero yo creo que la filosofía Suzuki es una filosofía de reflexión en la que todo el tiempo nosotros estamos pensando en cómo actuamos, lo que hacemos y qué impacto puede tener eso en nuestros niños y las personas con las que estamos trabajando. Un día Susan Ashby, maestra del método Suzuki que vivió por muchos años en Puerto Rico y que fue una de las que empezó el movimiento en nuestro país, me permitió observar sus clases y yo veía que la mamá como que no hacía mucho caso en la clase, la mamá que estaba allí y no estaba muy atenta. Y yo le decía a Susan, pero ¿cómo tú haces con esta mamá que en verdad no está haciendo caso, que no está participando, como que no? Y ella me dice, mira, el proceso es para todo el mundo. Tenemos que tener una visión de que todos podemos aprender y que cada persona tiene su ritmo. Y este es el ritmo de ella, y yo respeto su ritmo. Yo trato todo el tiempo de modelar lo mejor que puedo de mí. Ella es mujer de pocas palabras, Susan, no sé qué hacer, así no lo dijo. Lo estoy diciendo yo con mi interpretación. Pero tengo la paciencia para entender. Así que eso me ayudó mucho a mí a comprender y a poder apoyar a los padres en donde ellos están y de las situaciones que estén y tomarlo también un poco como filosofía de vida
que no es que yo voy a dejar las cosas caer porque Puerto Rico esté, y siempre lo voy a llevar a lo macro, porque Puerto Rico esté en una crisis económica, de pandemia, y todo esto, y los terremotos, eso es ahí donde estamos, y eso es lo que está pasando en nuestro país, hay muchas crisis, pero las podemos mirar, apreciar y decir qué yo puedo hacer para poner mi granito de arena y que sea algo mejor, aunque sea un paso pequeño, lo que estamos mejorando en nuestro país. Gisela García, que en paz descanse, nuestra amiga y compañera, me decía, Marta, es que esto es como María Teresa de Calcuta decía, un niño a la vez. Ella decía eso todo el tiempo, un niño a la vez. Ustedes se la pueden imaginar los que conocieron a la maestra Gisela García. Entonces yo decía, es verdad, o sea, estamos pensando en el macro porque queremos tener esta filosofía para nuestro país, para el mundo, pero empezamos por el micro, que es nuestro ser, nuestra comunidad y nuestros niños. Así que quería mencionar también el punto de la paciencia, porque yo soy mamá Suzuki y eso lo he hablado con Tania, soy mamá Suzuki y soy maestra Suzuki, y soy educadora musical. Con los niños de otros hijos, así, de otros papás o de otros maestros, eso es, olvídate, Marta Hernández, la paciente, la que tiene la filosofía muy clara de todo lo que hay que esperar, todo poco a poco, paso a paso. Con mi hijo yo no soy así, porque y Mayra Ordaz puede hablar también, que es la maestra de él. Yo pierdo todo eso. Entonces, eso de vivir la filosofía es esa constante reflexión de cómo yo puedo ser mejor mamá y tratar de desconectar un poco la perfección que vive en mí de músico profesional y las expectativas que tengo hacia los niños de cómo deben tocar, o sea, de músico profesional, que es la que sin querer le pongo a mi hijo. Así que nada, quería compartir eso con ustedes, porque para todos los elementos se conectan. Sí. Gracioso, uno nunca sabe la gran impacto que puede causar. Mencionaste el nombre de Gisela. Yo nunca conocí a Gisela, pero tengo más que una memoria de Gisela. Y es cuando yo llegué al programa de cuerda. Yo llegué, me acuerdo ser chiquito y mirar a mami sí de alta. Eso es cuando yo estaba en 5º grado. Y me acuerdo que llegué a lo que era Pepito en aquel tiempo, a la Pepito. Y yo me acuerdo que yo le dije a mami, yo quiero violín, porque en mi mente ya yo conocía que existía piano, violín y flauta, y yo estaba claro que no quería tocar flauta. Estaba claro en ese detalle. Y de momento cuando llego a la mesa de registro y pues mami pide que sea violín, Gisela es la que dice, mira, no hay espacio para violín, pero sí existe el instrumento de viola. Y es como el violín. Y fue a ella como que de momento hizo no sé si le llaman el butterfly effect, que de momento me cambió el rumbo a lo que ha sido mi carrera hoy en día como violista. Eso es el efecto de un maestro con visión. Un maestro con visión que dijo, ok, este camino pues no se puede en este momento, pero hay este otro camino. Y nosotros como educadores, y yo quiero llevarlo más allá de Suzuki, porque esto es una filosofía de cómo trabajar con nuestras poblaciones, podemos hacer esa diferencia en cada uno de esos niños, siempre viendo el potencial y las posibilidades que tienen. No importa las circunstancias y las escuelas o donde estén, porque sabemos que todos los maestros van a tener un estudio privado con un niño solito, que el papá te pague y que tú estés todo chévere y ganes bien y no tengas que pensar más nada, que el niño practique, que se porte bien, que es bien talentoso. Eso no es. Entonces, esto a mí me salvó el pensar de esta manera cuando me tocó trabajar en una escuela con todas las circunstancias que no son las apropiadas supuestamente para Suzuki, en un barrio de alto riesgo en Filadelfia. O sea, que una situación bien difícil. Y esa visión, ese entender la asociación, la sociedad donde estaba y ver que pueden, me ayudó a seguir para adelante. Así que, posibilidades. Como dice Suzuki, filosofía de vida. Bueno, ¿puedo decir algo? Claro que sí. Hola, saluditos a todos. Bien contenta de participar de este taller. Eugenio, te felicito de corazón. Lo conozco desde bebé. Y nada,
bien contenta de participar. Suzuki definitivamente es una filosofía de vida. Los que hemos vivido, ¿verdad?, muchos años en esto, pues lo podemos corroborar con los hijos nuestros que empezaron todos bien chiquititos. Pero la clave para mí, primero como maestra, después como mamá, igual que Marta, que somos mamás, también Suzuki, Sheila también, que sé que tuvo que bregar con eso, se nos hace un poco difícil, pero como maestra puedo decir que la clave para mí siempre fue educar a mis papás, llevarlos, guiarlos, porque yo como mamá, músico, pues se me hacía muchísimo más fácil, pero estos papás que llegan, que no tienen idea de lo que es un do central, no saben nada. De momento, entrar a un salón con tantas especificaciones, para ellos es como si estuvieran... Y entonces, mi clave siempre fue el tener bien educado a mis papás y llevarlos de la mano día a día, y eso fue lo que a mí más me funcionó, tener esos papás bien enganchados, desde sentar. Muchas veces yo le daba la clase a mi papá y el nene era el que observaba, y eso hacía una diferencia enorme, porque entonces el papá ya sabía las dificultades, porque los papás desde un asiento lo que ven, ay, mira, eso es fácil, pero siéntate a tratar de mover ese dedito, colocarlo correctamente. El papá, al sentarse en aquella banqueta, no sabía ni qué estaba pasando. Entonces, al él ver la dificultad, el papá entender todo ese proceso, porque lo están viviendo ellos, ven al niño de otra forma. No le dan tanta presión, porque es que los papás quieren que los nenes estén tocando canciones ya completas de una vez, y esa no es la realidad. Nada, les dejo esa notita de lo que a mí me funcionó. Lo básico fue el trabajar con mis padres. Falú, y luego Mariel. Yéndome por la misma línea, yo creo que también es importante, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marta, con lo que acaba de decir Violeta. Y yéndome por la misma línea de Violeta, ¿verdad? La educación hacia los papás es primordial, ¿verdad? Primero que todo, y en mi línea, en base a mi experiencia, yo creo que es bien importante hacerles entender a los papás que sus hijos o hijas, ¿verdad?, no necesariamente van a pensar y a hacer igual que ellos. Y entonces su forma de aprender, su carácter, su estilo de cómo ellos ven la vida va a ser bien diferente. Y yo creo que mi propósito como maestro es hacerlos a ellos entender que todos somos individuos diferentes. Y entonces, sí recomendaste el libro de Christine, que yo pienso que es excelente, pero también hay otro libro que yo les recomiendo mucho a los papás leer y que me ha ayudado bastante, que se llama Lifelines. Y esto trata, ¿verdad? Es un libro que te explica cuáles son los diferentes modos de enseñanza, no de enseñanza, de aprendizaje, ¿verdad? Hay estudiantes que son más visuales, hay estudiantes que son más auditivos, hay estudiantes que son más sinestéticos, ¿verdad? Hay estudiantes que ven la vida desde un punto de vista, let's jump in and do it. No me importa si hago, ¿verdad? No cometo errores. Y hay otros que si cometen el error se friquean y no pueden porque son bien perfeccionistas, ¿verdad? Y yo creo que desde ese punto de vista, como maestros, debemos también guiar a los papás a, mira, esta es la forma en que tu niño aprende, ¿verdad? Tú lo ves que es calladito, no es porque es tímido, sino porque ese niño primero absorbe la información de forma either auditiva o visual, y entonces después la replica, ¿verdad? Y entonces hay veces que, ay, pero es que este nene no hace nada y se sienta ahí solamente y no quiere cantar y no quiere, bueno, está aprendiendo primero, recibe la información, y puede ser que en 2 semanas o puede ser que en un mes te empiece a cantar en tu casa y tú ni te das cuenta que está cantando porque pues lo estás escuchando tantas veces que te acostumbras, ¿verdad? Yo creo que es bien, la educación hacia los papás es bien importante, eso es lo que quería decir. Perdón, antes que empiece, Mariel, bien bueno ese libro que mencionaste, Falú, porque también funciona para entender a los padres cuando hay muchos roces entre padres y estudiantes. Te enseñan que de momento te das cuenta que es que cada uno aprende diferente y funciona. Mariel. Y yo iba también con el comentario de la educación a los padres, pero desde el punto de vista de que de ahí también es que
creamos la comunidad. Porque si los padres entienden, vas a estar presente, ¿verdad? Nosotros hacemos recitales en mi estudio y entonces los padres han estado por siempre ahí en esos recitales, han visto a los nenes crecer y se ha creado este sentido de comunidad en donde quieren más, tienen más hambre de ir a los festivales, de apoyarnos todos, y es porque están entendiendo verdaderamente, ¿verdad?, que esto es un trabajo en equipo de todos. Y ahí verdaderamente estamos sintiendo la comunidad. Yo también soy mamá Suzuki, mi triángulo también es un poco, yo siendo maestra de Suzuki, es un poquito adaptado, pues el maestro de guitarra de mi nene es mi esposo, que también es profesor certificado. Hemos jugado un poquito con el triángulo. Él es el que da las clases, yo soy quien practico el nene en casa, pero eso me ha ayudado grandemente también a educar a mis padres, porque ahora yo tengo la experiencia de ser mamá y de que, mira, esto no me funcionó, lo que dio en la clase, pues lo voy a practicar de esta otra manera, y he tenido las herramientas para poder también entonces trabajar en esa educación a los padres, que para mí, independientemente el triángulo sea para todos lados igual o tú tengas que dar un poco más, es esencial para poder crear la comunidad. Eso era lo que quería decir. Totalmente una diferente experiencia, y tengo que decir que a veces son esos estudiantes los más retantes y los padres más retantes a veces, porque es bien difícil quitarse ese sombrero de maestro y ponerse de papá. Y es una nueva experiencia como maestro. Yo digo que a veces los niños es como un puzzle. Y a mí que me encantan los puzzles, es como tratar de descubrir de qué manera hacemos que funcione. Es toda una experiencia. Tania. Discúlpenme si escuchan un revolú, es que mi nene está cogiendo un campamento de pintura mientras yo estoy aquí conectada, así que van a escuchar a la maestra ya hablando bien fuerte. Yo creo que ese punto de Mariel, no es que uno tiene que ser papá o mamá para poder educar, ¿verdad?, bien a la comunidad. Eso no es lo que está tratando de decir Mariel, ¿no? Pero cuando uno es mamá, es como decía Marta, es un tema de conversación que yo tengo constantemente. Yo soy una maestra bastante pasiva. Nunca, y mira que me han sucedido cosas y nunca, ¿verdad?, uno pierde la paciencia siempre está. Pero para mí, hijo, no la tengo. Les digo con mucha honestidad, se me hace bien difícil. Y Mariel, que es la maestra de mi nene, puede saber que en las clases, literalmente cuando yo voy, o sea, yo me tengo que morder el labio porque lo que yo critico de mis papás que interrumpen, muy lindo, mi amor, es lo que sucede en la clase. O sea, yo quiero decirle algo al nene, yo quiero que el nene, porque no está haciendo caso, porque está brincando, y uno ahí se pone en la situación del papá y dice, wow, cuando yo tengo a este estudiante, esta es la sensación que está teniendo la mamá en esa situación. Ahora que yo estoy en ese lado, entonces a veces nosotros no los educamos, pero no necesariamente los escuchamos. Escuchamos a nuestros estudiantes, pero no escuchamos a nuestros papás. ¿Cuáles son las necesidades de nuestro papá? Estipulamos unas reglas diciendo, ok, papá, los últimos minutos de clase, si tienes alguna duda, me pregunta, hacemos anotaciones, pero nunca escuchamos, ¿verdad?, a ese papá cuál es su necesidad, por qué él está interrumpiendo, cuál es la razón por la cual él interrumpe, porque se está comportando mal, porque tiene alguna duda, porque podemos dentro de nuestras propias reglas también, no es que nos amoldemos en su totalidad, pero, ¿verdad?, tomar en consideración esa voz del papá, de qué está sintiendo, porque te digo con mucha honestidad, y le pueden preguntar a Mariel, ese triángulo que hemos hablado en todas estas reuniones, que a veces se convierte más pequeño en un lado y más grande en otro, en nuestro triángulo sucede porque en ocasiones, la mayoría de las veces yo no estoy porque tengo que dar clases, así que ella me informa, yo lo trabajo en la clase, así que ese triángulo a veces no se da exactamente. Pero cuando puedo estar, yo trato de ser una mamá Suzuki, de no aportar, y ella sabe que se me hace extremadamente difícil. Es un trabajo, ¿por qué?
la actividad de mi nene, lo activo que es, cómo se comporta, ¿sabes? Se me hace bien difícil. Y a veces educar a nuestros papás es bien importante, pero también tenemos que aprenderlos a escuchar cuáles son sus necesidades, cuál es lo que ellos desean, qué es lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque no es el niño, pero también es la comunidad completa, la familia completa, ¿verdad? Cuáles son las necesidades que ellos tienen. Y eso nos ayuda a tener un triángulo, yo creo que más saludable, con amor y con respeto, ¿verdad? Y empatía, como estaba hablando ahorita los compañeros. Hay que validar totalmente lo que los padres deciden y muchas veces como maestros también tenemos que read between the lines. Si ves que algo no está cuadrando, siempre recomiendo acérquese al padre y escriba un email privado y asegure que estén bien, porque es que ellos hacen que todo corra. Nosotros guiamos, pero ellos son el motor definitivamente del triángulo. Ellos son los que hacen la diferencia. ¿Alguien más quiera comentar? Si no hay preguntas, sí, también pueden hacerlas. Saludos. Sí. Yo tengo una experiencia y es que yo he tenido la oportunidad de pues, dar más clases a padres y a hijos. Y muchas veces los padres se unen por la razón de ver al hijo en las clases. Tuve casos donde el padre no quería estar en la clase, o sea, se iba y dejaba el nene como si fuera un cuido. Y yo le tuve que como que comentar, no puedes hacer eso, tienes que estar aquí con tu hijo. Y empezó a quedarse. Y fue quedándose hasta que el padre un día me dice, el nene tocaba violín, a mí me gustaría aprender cello. Para cuando yo esté con mi hijo en casa, los dos poder estar, los dos tocando. Se me ven mirando acá, que tengo la pantalla aquí la cámara. Y el padre empezó a aprender. Entonces eran 30 minutos el nene, 30 minutos el padre. Y hacían lo mismo. Estrellitas, los dos tocaban estrellitas. Y fueron así y la han contado. Ahora están en otro pueblo, así que siguen con otro maestro. Pero ha sido así, los padres al principio como que no entienden. Cuando tú los mantienes ahí, empiezan a entender y le empiezan a enamorarse, al igual que el estudiante. Ese amor hace la diferencia, enamoramiento. Tengo que decir, hay algunos maestros Suzuki que requieren que el padre se aprenda los twinkles antes que empiece el estudiante. Y eso lo hago caso a caso. Lo tuve que hacer con un estudiante de 3 años y medio, súper tímido. No se escondía detrás del papá, quería aprender piano, pero se intimidaba conmigo. Y las primeras clases fue básicamente al frente del papá para que el estudiante pues conociera lo que significa tener una clase de piano. Hasta que curiosamente una vez que llegaba el momento de cuarentena, la personalidad era totalmente diferente. Lo difícil era mantenerlo quieto en su posición. Así que es interesante. Siempre involucrar al padre. Y asegurar que el padre entienda lo que son las asignaciones y lo que tiene que hacer. Es bien importante. Verifique esas notas. Conteste las preguntas. Déjelo que tomen video de la porción de la clase. ¿Alguien más que quiera compartir o preguntar? Sí, bueno, como último comentario. Cuando comenzó la situación acá de la pandemia, se me hizo bien difícil continuar. En mi caso, yo estaba dando flauta dulce a estudiantes de 3er y 4º grado. Yo soy maestra de escuela pública y pues es famoso la actividad de muchos padres en escuela pública, que es casi nula. Los padres pues se tienden a desentender de sus hijos mientras están en la escuela, casi no ayudan en lo que son las asignaciones, solamente las que son materias básicas. Pero cuando vamos a las clases como música, las clases como educación física, artes, pues el estudiante prácticamente corre solo. Cuando nos tocó trabajar a distancia, pues se nos hizo un poquito difícil porque los padres tenían tantas dudas. Cuando
cuando nos tocaba las reuniones de padres para explicarles cómo iban a trabajar con sus hijos en casa, pues había alto número de ausencias en padres. Y entonces, pues, les tocó forzosamente tener que aprender el instrumento a distancia. Y ellos resintieron el no poder asistir a esas reuniones, que prácticamente era una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, para explicarles, mire, esto es lo que estamos trabajando, este es el pentagrama, estamos trabajando estas 3 notas, pero ellos no, pues, por sus distintos ahorros de vida. Y lo resintieron mucho porque cuando les tocó a ellos trabajarlo en la casa, ellos sentían quizás la misma inseguridad de los estudiantes. Entonces, ahí tú los veías en la clase, al lado de sus chicos, tomando la misma clase, tomando notas, cómo ellos iban a trabajar con los nenes, para entonces ya en un próximo semestre poder hacer un mejor trabajo con ellos en la clase de música. Pero fue bien difícil. Que en parte esto les ayudó a ellos a como que, ok, espérate, la clase de música también es importante, tengo que prestarle atención. Sí. ¿Alguien más? Puedes quitarte el mute si quieres comentar. Yo quiero añadir algo a lo que Cindy está hablando, porque he tenido la experiencia, quizás no es lo mismo porque no es un grupo, pero yo trabajo en un after school program en unos horarios en que los padres no están. Y eso, yo soy una de las que he abogado mucho por el triángulo, de cierta forma, ¿verdad? Que el maestro de más o el niño de más, para poder llegar a más gente, por eso mismo, por los horarios. Pero en ese caso, en que el padre no está, es mucho más difícil la educación, pero a mí me ha tomado y lo he logrado, ¿verdad? Yo tengo una libreta de comunicaciones con los niños, en donde he puesto, si son muchos niños, pues en un papel impreso lo pego en la libreta. Yo tengo los teléfonos de los papás, y en el caso de que los niños están en un momento en clase individual, que es lo que yo hago, por eso digo que el caso es un poco diferente, pero yo les envío a veces videos cortos a los padres, les escribo en la libreta que vengan al salón, y poco a poco, pues así la educación ha seguido y han podido trabajarlo. Y reconozco que es un trabajo difícil y que se necesita más, pero sí, de esa manera, poco a poco uno puede involucrar a los padres, y créeme que los que se empiezan a involucrar y a recibir los videos y todo, están viendo la diferencia de el granito que ellos ponen y el cambio que hay en el estudiante cuando ellos están envueltos. Era eso. ¿Falú? Yo creo que hoy en día, ¿verdad? Y en base a toda la información que nos has dado, Ingenio, que ha sido excelente, es importante mencionar que, ¿verdad? A través del tiempo la misma filosofía sigue mutando y sigue cambiando, ¿verdad? Y como Marta mencionó, esto es un proceso en el que a la vez que nosotros aprendemos de la filosofía de Richard Kahn y del método Suzuki, la metodología, y a través de, mientras más inmersos nos encontramos en este ámbito, en este mundo, ¿verdad? La filosofía también va adaptando a cómo nosotros, como individuos, ¿verdad? Como Falú, como persona, como Marta, como persona, como Mariel, como Eugenio, como Cindy, como Tania, como individuos, ven la filosofía y la quieren adaptar a su comunidad, siempre siguiendo, ¿verdad?, los parámetros de lo que ¿verdad? El doctor Suzuki creía, pero siempre va a ser, yo creo que es importante verlo y aceptar que van a haber aspectos en el que aquí le vamos a dar un poquito más de flexibilidad, aquí le vamos a dar un poquito más de rigidez en cuestión de lo que esperamos o las expectativas, ¿verdad?, en cuanto a lo que queremos desarrollar en nuestro estudio y a cuán lejos queremos llevar nuestra filosofía en la comunidad, ¿verdad? Pero sí, siempre hay que tener ese norte, ¿verdad? La filosofía Suzuki la llevamos en el corazón, pero siempre la vamos a adaptar a cómo nosotros como individuos y como comunidad en nuestros propios estudios o salón de clase, la podemos adaptar para poder llegar a todos los niños y niñas en la comunidad. Correcto. Exacto, yo digo que la filosofía Suzuki y el training que tomamos como maestro es como un esqueleto,
Y tú como persona tienes la libertad de crear lo que quieras con ese esqueleto. Siguiendo esos principios y eso, tú puedes crear, el límite es la imaginación. ¿Alguien más? ¿No? Vamos a darle un aplauso. ¿O alguien va a decir algo? ¿Alguien prendió el micrófono? No. Ok, sí. Vamos a dar un aplauso fuerte o así, o con los dedos. Maestro Eugenio, voy a quitar el mute. Ahí todo el mundo. Eugenio. Muchas gracias a todos. Este es un momento para reflexionar sobre nuestras prácticas. No todo el mundo tiene que ser un maestro Suzuki. Esto no necesariamente hay que aplicarlo en todos los escenarios, pero es una filosofía que puede funcionar si uno cree en ella en todos los ambientes. Siempre, como dicen todos, reflexionando, cambiando, adaptando. Nosotros tenemos varios movimientos en Puerto Rico que están ocurriendo y que algunos se han quedado medio latentes por la política y todo eso, pero lo quiero mencionar. Ahí está FLADEM Puerto Rico, busquen en Facebook. Háganse miembros de la asociación de esta organización, FLADEM, el Foro Latinoamericano de Educación Musical. Esta es una organización que está tratando de echar para adelante a la educación musical en Puerto Rico y todos deberíamos pertenecer a ella para ampliar la comunidad y para aprender unos de los otros. Así que eso está en Facebook. También hay otro movimiento que ahora mismo se ha quedado así porque han sido tantos los retos, que es Salvemos las Bellas Artes. Este movimiento surgió igual mucho más allá de lo que hagamos nosotros en nuestros estudios o en nuestros salones de clase. Es para que haya educación artística en todas las escuelas de Puerto Rico. Si nos movemos como comunidad, podemos hacer la diferencia. Así que cada uno tenga su estudio, su cosa, pero a la vez, juntarnos. Aquí, así que, y también para los que están interesados en ser maestros Suzuki, ¿verdad? Ya algo más específico, se va a crear el 7 de... voy a apagar el micrófono de alguien ahí. El 7 de agosto vamos a tener la primera reunión de la Asociación de Maestros Suzuki. ¿Ok? Eso se está organizando para de esa misma manera echarlo para adelante. También está la Asociación Suzuki de Violín, que es la que está gestionando todos estos talleres, que si ustedes quieren tener más información, pues pueden mirar la página de la asociación o la de Facebook. Lo que quiero decir con esto es que hay cosas pasando que nosotros somos responsables de los cambios, cada uno dentro de lo que podamos hacer. Y con esta explicación de Eugenio, pues todos podemos entender un poquito mejor lo que es el método y también reflexionar. El que quiera tener un estudio, Suzuki o no, se puede beneficiar mucho del taller de la próxima semana, que va a dar el profesor Ángel Falú. Él va a hablar de empresarismo para tener tu estudio de música. ¿Cuántos de ustedes, pueden levantar la mano o poner la manita o algo así, dan clases privadas de música? Ok. ¿Verdad? Qué chévere. Él ya tiene una experiencia muy exitosa y un modelo de cómo integrar de manera exitosa y ganar dinero y poder vivir de eso y estar organizado para enseñar individualmente. Así que él va a estar hablando de eso el lunes que viene. ¿Está bien? Ahora quiero darle las gracias nuevamente a Eugenio. Y si alguien tiene algo más que decir. Yo tengo, si me permiten, un anuncio, pero espero que lo tomen a bien. Es que en Culebra hay una organización que se llama Música pa' Culebra y pues están encargándose de ayudar a esos niños que la realidad de ellos es que no tienen ninguna otra actividad ahora mismo fuera de estar por allí corriendo libre. Y ellos hoy empezaron un campamento, lo están haciendo virtual, pero también presencial, lo han organizado muy bien, yo he estado pendiente, le he dado mi manita en eso, y necesitamos unos maestros para viernes que den virtualmente una charla corta de su instrumento.
para que esos niños puedan ver otras cosas que ellos no tienen, no lo tienen allá, especialmente instrumentos de la orquesta, ¿verdad? De viento, percusión, el que sepa y pueda apoyar sería algo gratuito, porque honestamente ese programa no corre con ningún fondo ni de gobierno, de nada. Corre por ellos mismos que consiguen sus fonditos y le pagan a los maestros que están llegando aquí. Pero para estas charlitas de los viernes, pues nada, sería algo que pudieran ustedes aportar a los nenes. Se pueden comunicar conmigo, violeta.sanchez@eol.com. Nada, era eso. Se lo agradezco mucho. Sí, ay, gracias. Violeta, nosotros íbamos a ir como grupo en junio. Ya teníamos una gira de conciertos a Culebra, pero no pudimos ir este año, así que esperamos poder acompañarlos el año que viene, porque eso es parte de la misión de la asociación, que Claro, es compartir la experiencia que tenemos nosotros con otras comunidades. Eso está perfecto. Y si pudiesen, aunque sean 2 niños, 2, 3 niños que pudieran tocar alguna piececita en estas intervenciones de los viernes por Zoom, porque es lo mismo, va a ser en la plataforma por Zoom, pues con mucho gusto los vamos a recibir allá con los niños de Culebra. Muy bien. Gracias. Me gustaría ahora que pusieran lo mismo que hemos hecho las otras semanas, pero esta vez sería que de lo que escucharon hoy, del conversatorio que hubo, ¿qué resonó en ustedes en su práctica educativa? No importa el escenario, ¿qué de esto puedes utilizar en tu práctica? Filosóficamente hablando, o alguna estrategia que escucharon de los padres. Me gustaría, sí. No, pues en lo que termina, lo que reflexiona, quiero decir unas palabras antes de terminar y despedirme, es que, como dice Suzuki, cada niño tenemos la bendición de que tenemos el privilegio de formar este ser humano, verlo desde pequeño hasta que se convierta en adulto, y tú nunca sabes quién es ese ser humano se va a convertir. Así que sea el niño el más talentoso, sea el niño que aprende más lento, todos son valiosos en esta filosofía. Usted como maestro, échele su agüita, échele sus nutrientes, dedícale mucho amor, porque tú nunca sabes cuán lejos ese estudiante va a llegar, y es nuestra responsabilidad que crezca. Nadie planta un palo de aguacate sin imaginarse ese palo dando aguacate. Así que así tenemos que dar clase. Un niño que rinda fruto. Muy bien, muchas gracias. Así que nuestros niños para adelante, son los primeros y son nuestro norte. Pues alguien que cante. Papá. Una canción para terminar. María Alejandra, ¿tienes una canción que haces en Montessori? La puse. Déjame ver, alguien. Andrea. ¿Puedo decir algo? No es una canción, sí. Es una despedida que yo hago con mis estudiantes. Sí, claro. Así que vamos a levantar nuestra mano derecha, todos. Nos damos 3 palmaditas porque nos portamos bien. Estiramos nuestros brazos y nos damos abrazo y besito porque hay que querernos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Felicidades. Foto, Marta. ¡Foto! ¡Ay, siempre los botes! Dale, tómala. ¿Tú la tienes? ¿Puedes tomar tú? ¿O no? O yo la tomo aquí. Ok. Sonríe. Todo el mundo. La otra página. ¡Ay, se van! Sonríe. Yes. Ok. Ahora gracias, sí. Marta. Gracias. A ustedes. Muchos abrazos.